Hola, el día de hoy hablaremos de algo que es súper básico para la educación sexual. El ciclo menstrual. También lo conocemos como la regla o cuando te baja. Es decir, cuando viene Andrés. El de cada mes. Si crees que esto no te interesa, podrías estar muy equivocado, porque esta es la base para entender cómo funcionan los anticonceptivos. O por qué tu novia se pone medio insoportable ciertos días del mes. Es esencial que entiendas este tema. Las mujeres tenemos un aparato reproductor que se llama útero o también se le conoce como matriz. Digamos que el útero sirve como cuna para guardar a un bebé en lo que nace. ¡Ay, qué bonita y cursi explicación! Y como toda cuna hay que tenerla siempre con las sábanas limpias. Así que nuestro cuerpo cada mes cambia estas sábanas por si llega un bebé. En lugar de sábanas, el útero tiene una capita de sangre que se llama endometrio. Endometrio. El endometrio se desprende cada mes del útero provocando el sangrado. Y esto es lo que se conoce comúnmente como la regla. Por lo general, las niñas tienen su primer sangrado entre los 9 a 15 años de edad. Y este ciclo se repetirá cada 28 días en caso de que los ciclos sean regulares. Básicamente, como funciona es así. El día 1 del ciclo es el primer día del sangrado. Después de unos 5 a 8 días de sangrar, se detiene. Bueno, después el sangrado se detiene para que el endometrio vuelva a engrosar. Al llegar el día 14 del ciclo, Que quede claro que es el día 14 del ciclo, no el día 14 del mes, no vaya a ser la de malas, ¿verdad? al llegar el día 14 del ciclo es cuando ocurre la ovulación, es decir, el óvulo sale del ovario para llegar al útero. Y si la mujer tiene relaciones sexuales y el óvulo es fecundado por un espermatozoide, se formará un bebé. La ovulación se puede dar un par de días antes o un par de días después del día 14. Esto varía un poco dependiendo de la mujer y es siempre y cuando los ciclos sean regulares. Después de estos días fértiles, el útero se empieza a preparar para desprenderse y sangrar otra vez y así vuelve a empezar el ciclo. Hay datos importantes que no debes olvidar y son los siguientes. Número 1. Los días en los que es más probable quedar embarazada son los cercanos al día 14, es decir, más o menos del 12 al 16. Número 2. Esto no quiere decir que fuera de estos días no te puedas embarazar, porque quizá ovulaste unos días antes o unos días después del día 14. Por eso siempre usa protección. Número 3. Cuando las mujeres están en los días más fértiles es cuando tienen más ganas de tener relaciones sexuales. Traducción. Cuando tu novia tiene más ganas, es probable que esté en los días más fértiles y es más probable que quede embarazada. Número 4. Cuando una mujer está embarazada, el ciclo menstrual se interrumpe porque el útero está ocupado y no hay necesidad de renovar esa sábana. Recuerda una cosa, el sangrado menstrual no es algo de lo cual debes de sentir pena o avergonzarte, sino que es parte natural del desarrollo de las mujeres. Espero que estos tips te motiven a cuidarte y no dudes en consultar a tu médico. Y si te están gustando mis videos, porfa suscríbete al canal para más GG tips. Nos vemos pronto. Bye.